El proceso de formación, sin duda alguna, bien como elemento que me nutre, que me da herramientas, que me ayuda a moverme ese camino, ¿no? Va a ser fundamental. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Gurt, un profesional visionario cuyo recorrido nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el liderazgo y la humanidad. Jaume es ingeniero de telecomunicaciones y cuenta con un programa de desarrollo directivo por el IES, pero su verdadera pasión ha sido siempre el desarrollo de las personas. Esa inquietud lo llevó a formarse en coaching, enneagrama, sistémica, mindfulness, meditación y PNL, herramientas que ha integrado con éxito en el ámbito empresarial. En 2002 se unió a Infojobs como director comercial para desarrollar su modelo de negocio y años después asumió el rol de director general, llevando a la empresa a ser reconocida como la número 1 en Great Place to Work. Posteriormente desempeñó un papel clave como director de organización y desarrollo de personas en Shipstein, Spain, actualmente conocida como Adevinta Spain y que engloba empresas como Fotocasa, Infojobs, Milanuncios o Coches.net. En ellas dejó una huella significativa en la transformación cultural y organización. Hoy Jaume se dedica a acompañar y guiar a empresas en su transformación cultural, digital y organizacional, ayudándolas a convertirse en empresas con alma. Es conferenciante internacional, autor del libro Diseña tu futuro, atrévete a ser tú, ser feliz en el trabajo es posible, y un apasionado defensor de un liderazgo consciente y de la felicidad como motor de éxito empresarial. Además, es cofundador de la Fundación Capitalismo Consciente España y patrón de la Fundación Ship2Be. A lo largo del episodio descubriremos cómo Jaume conecta su experiencia empresarial con su profundo trabajo interior, explorando temas como la transformación organizacional, el propósito personal, la importancia de la cultura empresarial, la formación y la meditación. Si buscas inspiración para liderar o formar con propósito, construir equipos felices o transformar tu forma de entender el trabajo, quédate con nosotros. Y si hoy hablamos de transformación organizacional, propósito y cultura empresarial, nuestro patrocinador Rayola Networks es el ejemplo perfecto de cómo la innovación y el propósito con las personas pueden marcar la diferencia. Su soporte telefónico 24/7, único en el sector, demuestra que poner a las personas en el centro no solo es posible, sino que es un factor clave para el éxito. Así que, si buscas un hosting con alma que combine tecnología de vanguardia con un tramo humano excepcional, Rayola Networks es tu opción. Por ello te recuerdo que, por ser oyente, puedes obtener un 20% de descuento en sus servicios de hosting. ¿Cómo conseguirlo? Pues solo tienes que usar el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Hola, bienvenido Jaume, ¿qué tal? Hola Juan, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Muy bien, me alegro, hace tiempo que no nos veíamos y bueno, esta es una buena excusa para volver a encontrarnos. Perfecto. Siempre empiezo con la misma pregunta, con cada invitado. ¿Quién es Jaume Gurt? ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, Jaume es una persona más en ese camino de la vida, ¿no? Estoy casado, tengo 3 niños, estudié ingeniería en telecomunicaciones, pero nunca terminé. Y mi vida ha sido un proceso que se resume muy rápidamente partiendo de las matemáticas, los números que se asocian a la mentalidad de ingeniero, hacia un encontrarme conmigo mismo, con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Aquello que es más humano y que muchas veces cuando te metes en entornos de ingeniería, pues estás tan abducido por lo que te rodea que lo olvidas, ¿no? ¿De dónde vengo? Pues vengo de una mentalidad muy matemática. Mi padre era ingeniero y me la pegó también, ¿no? Y en ese camino de la vida, al ir andando, me di cuenta de que hay otros elementos, ¿no? Yo recuerdo cuando era jovencito el hecho de las emociones, yo pensaba, esto no sirve para nada, ¿no? Es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Que lo que importa son los números, lo medible, lo tocable, ¿no? Sin embargo, conforme ha ido pasando los años y ibas teniendo experiencias, yo me he dado cuenta, al menos, de que es todo lo contrario, ¿no? Que son las personas lo más complejo, que somos las personas lo más bonito, ¿no? Que son las emociones las que nos ayudan a entender lo que nos pasa y a levantar esas alarmas y a actuar de forma distinta. Entonces, ¿hacia dónde voy? A intentar ser lo más humano posible, ¿no? Y creo que ese es el recorrido que me ha tocado a mí, ¿no?
como volver al origen de lo que somos cuando nacemos y que nuestro constructo social pues nos transforma desde que nacemos hasta que tenemos una cierta edad, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar, yo creo que de bastantes temas relacionados con la humanidad y con lo humano, ¿no? Vamos a hablar de cultura organizativa un poquillo para empezar. También de propósito, que yo creo que eso es algo importante que a veces no nos planteamos nunca, estamos en el día a día y no sabemos ni qué es lo que nos mueve, nos tiene que mover. Y como no, vamos a hablar de formación y formadores, porque sabes que este es el podcast para... Ahí vamos. Así que voy a empezar un poco por el tema de cultura organizativa. Pero en estos términos son términos que todo el mundo entiende, como Todo el mundo opina, ¿no? Opina, pero realmente yo creo que pocas veces sabemos a qué nos referimos. Así que empieza indicándonos qué es la cultura organizativa y por qué es importante para cualquier empresa o organización. Yo creo que lo primero es darnos cuenta que la cultura organizacional ha sido siempre el gran olvidado, ¿no? Porque es algo que no se ve a primera vista, pero está, ¿no? La cultura, dijo un director general de IBM hace muchos años, es lo que hacen los empleados cuando el jefe no está presente, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es eso, ¿no? Las empresas ponen foco en crear infraestructuras, en crear procesos, en crear procedimientos para hacer las cosas de una forma determinada, y luego aparece el ser humano con nuestras emociones, nuestras sensaciones, y mientras tenemos a alguien vigilante, cumplimos. A la que alguien no está vigilante, ahí nos relajamos. Entonces, ¿qué es la cultura? El cómo se hacen las cosas, ¿no? Y eso nunca se ha definido, ¿no? Se ha pretendido que definiendo la infraestructura, el cómo ya quedará definido. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, desde hace unos cuantos años, yo empecé a trabajar con temas de cultura en el año 2002, o sea, hace ya más de 20 años. El decir cómo hacemos las cosas nos ayuda y le da sentido a las estructuras que montamos, ¿eh? Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo llegué a InfoJobs, era una pequeña startup, era una empresa que éramos 20 y pocos trabajadores, y a mí me contrataron como director comercial. Algo que me sorprendió gratamente es que tenían como un decálogo, ¿no? Que no eran 10, pero había una serie de puntos que intentaban contar cómo somos, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas aquí? Y había una frase que me quedó grabada que decía así. Decía, somos como tenderos, ¿no? Tenderos entendiendo no donde colgas la ropa, sino la persona que tiene un negocio pequeño que atiende una tienda, ¿no? Antiguamente, los colmados, que se llamaban aquí en Cataluña, pues los negocios de supermercados grandes no existían. Entonces, ¿el perfil cuál era? Una persona que tenía un pequeño negocio, algunas veces incluso vivía allí, de forma que se levantaba, abría la puerta y ya estaba, ¿no? Claro, ese concepto de tendero está relacionado con tener algo que es tuyo y lo tratas con todo el cariño del mundo porque es tuyo y porque quieres que vaya bien y que quieres que crezca, ¿no? Fíjate, esto es un rasgo muy claro de cómo es la cultura, ¿no? ¿Y qué nos decían? Cuidamos el negocio como si fuese nuestro, aunque no lo sea, y somos proactivos, nos anticipamos, ¿eh? Entonces, este concepto de ser un tendero te ayuda a pensar distinto. Esto es la cultura, ¿no? Entonces, hoy en día, algo que es muy importante, porque estamos en un momento de transformación social, organizacional, es no solo definir las estructuras, procesos, de quién dependes, qué jerarquías tienes, etcétera, sino cómo hacemos las cosas. Y ese cómo es la argamasa que lo pega todo y que conecta especialmente las relaciones humanas. Que, como he dicho antes, con el tiempo yo me di cuenta que era lo más complejo a lo que me podía enfrentar, ¿no? El tratar con personas, porque somos seres vivos, cambiantes, nuestro estado anímico cambia, nuestras percepciones cambian, nuestra edad cambia, nuestra mirada de la vida cambia y las relaciones están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es una empresa? Una empresa son infraestructuras, hoy sería tecnología, ¿no? Los ordenadores, la inteligencia artificial, todo esto, procesos que nos ayudan a encarrilar, pero pues tenemos elementos vivos que tienen que interconectarse para hacer las cosas conjuntamente. Esa es la potencia de la cultura. Y entiendo que supongo, desde que comentas eso, que empezaste en InfoJobs, que ya, claro, hace ahora 24 años, ¿no? Más o menos. Hace 22, sí. 22 años.
O sea, el tema de la cultura es que cuando estás hablando de tendero, yo sabes que, bueno, sabes que yo tengo muy pequeño mi negocio y al Ujú. final vives y echas horas, o sea, es tu casa, entre comillas, ¿no? Ahí está. Pero, claro, yo ya estoy yendo, a lo mejor estoy ya pensando en temas que un poco levantan ampollas o que es como ha ido cambiando en estos años desde el punto de vista de las personas, que somos esos vivos que dices que forman parte de la organización, que es la clave. También nuestra implicación o cómo nos conectamos con nuestras empresas. Y ya no pienso en alguien que tiene empresa propia, sino digo en alguien que trabaja pues, en una empresa. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer o cómo podemos trabajar para que pues las personas que trabajan con nosotros, para nosotros, en una organización, pues acaben asumiendo un poco esa mentalidad de tendero que dices tú? Porque estamos en un mundo que todo es tan rápido, que o sea, siempre están los derechos por encima de las obligaciones o los deberes. Y no digo deberes porque es una norma, sino Ujú. porque lo tengas interiorizado, que es lo que voy, ¿sabes? Porque las cosas como normas funcionan, pero de la forma que funcionan, ¿no? Es que cuando interiorizas es Eh, cultura, si no es una claro, norma. Tú lo has dicho bueno, muy bien, Juan. claro. Entonces, ¿cómo se empieza a trabajar eso? Y digo más a día de hoy porque yo creo que cada vez es más complicado, ¿no? Que hay Mira, más separación de vida profesional de la vida laboral. la verdad es que has dado en un punto súper importante y es la diferencia cultural, las nuevas mentalidades, la gente joven, ¿no? Y especialmente las diferencias, ¿no? Entre los que somos más mayores y los más jóvenes, el cómo pensamos, cómo actuamos. Me gustaría ponerte delante un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real de una compañía. He estado, claro, mi trabajo en qué consiste. Mi trabajo consiste en acompañar a personas, equipos y organizaciones en ese proceso de, primero, a veces encontrar esa cultura, definirla y conseguir que se construya, ¿no? Y en otras ocasiones es, vengo de una cultura y quiero llegar a otra. Estuve trabajando con una compañía que quería transformar su cultura y empezaba a tener el problema que tú decías, ¿no? Personas nuevas que llegan, donde la palabra compromiso, esfuerzo tiene una connotación radicalmente distinta a la que tiene la gente que ya llevaba muchos años allí, y eso generaba una tensión, ¿no? Entonces, nos teníamos que inventar un sistema para que cada uno pudiese sentirse como emprendedor. Claro, en una startup, en muchas ocasiones, sobre todo al principio, porque hoy no serían tenderos, hoy serían emprendedores, ¿no? Es una palabra mucho más grande, pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo, ¿eh? Sí. Vamos a ser emprendedores. Entonces, al principio, sobre todo, en muchas ocasiones, te dan una pequeñísima participación, ¿no? Y eso es un elemento más, importante. Es un elemento más, ¿no? Claro, cuando tú ya tienes una compañía consolidada y quieres cambiar la cultura, eso es muy difícil de hacer. Eh, por dos motivos. Uno, por los temas legales y segundo, por el tema de mentalidad del dueño, ¿no? Entonces nos inventamos como una especie de juego, ¿no? A todas las personas se les dio como un título de propiedad, que no era un título de propiedad, ¿no? Entonces, lo que se pretendía es que todos sintiesen que eso vale algo, ¿no? Entonces se les daba un título de propiedad y se les decía, toma, a ti, Juan, que llevas 10 años trabajando, te damos un título de propiedad que tiene un valor de 15.000 euros, ¿no? Este título es tuyo hasta el día que tú te vayas. ¿Por qué vale 15.000 euros? Pues en base a una serie de conceptos, que era pues la facturación, etcétera, etcétera. Se elaboró una fórmula que indexaba esa propiedad como si fuese una acción, pero no era una acción real, ¿eh? O sea, lo único que tú tenías era un documento conforme esto valía 15.000 euros. Y lo que se te decía es, esto lo tendrás en tu mano hasta el día que te vayas. El día que te vayas, cuando tú nos lo entregues, te vamos a pagar la diferencia de valor de la compañía. Entonces, si la compañía, en base a la fórmula, había aumentado su valor, igual esto ya no valía 15, igual valía 20 o 25. ¿Vale? Un juego como este permitía a las personas sentirse emprendedores dentro de una gran empresa, porque ellos tenían un título de propiedad, ¿vale? Evidentemente esto no lo es todo, pero esto ayuda. Otras cosas que podemos hacer, sin duda alguna, antes de contratar a nadie, contárselo, ¿eh? O sea, yo cuando entré en InfoShops te decían, y aquí tenemos el espíritu de tendero. Ostras, ¿y esto qué es? ¿No? Igual que te decían esto, tenían como 4 grandes, pero esta es la que más marcada me quedó, ¿no? Claro, si yo no estoy dispuesto
a entrar en este juego, mejor que lo sepa antes que no después. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las empresas no nos cuentan la cultura, nos cuentan lo que vamos a hacer, nos intentan entusiasmar, pero no me cuentan el cómo, ¿no? Te voy a contar un caso a la inversa. Cuando yo era muy joven, quería cambiar de trabajo y me apliqué a un puesto de trabajo determinado, me invitan a ir a verlo y tuve la buena o mala suerte, no lo sé, de cuando llegué, la persona que era el propietario no estaba, ¿no? Y me dijo, no, y va a tardar un poco, va a tardar 20 minutos o media hora. Ok, me espero. Eso me permitió, era una pequeña empresa, me permitió hablar con las personas que estaban allí, ¿no? Entonces esto era una casa, era una casa habilitada como oficina en el centro de Barcelona y hacía frío, era invierno y hacía frío. Les digo, oye, ¿no tenéis frío? Y me dicen, sí, pero es que está prohibido poner la calefacción. ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿No? ¿Cómo que no podéis poner la calefacción? Uy, dice, si te contásemos. Pues cuéntame qué otras cosas pasan en esta empresa, ¿no? ¿Cómo es esta empresa? ¿Cómo hacéis las cosas? Entonces me empiezan a contar, ¿no? Pues no se puede cerrar las puertas, o sea, una serie de cosas que sin ser conscientes estaban contando cómo hacemos las cosas, ¿no? No cómo estamos estructurados, no cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas. Fue tal el shock de las cosas que me contaron que cuando terminaron les dije, mira, decidí al propietario que no me interesa el puesto de trabajo, que yo me voy y que muchas gracias por la propuesta. Y es más, yo de vosotros me lo empezaría a pensar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Contárselo a la gente. Pero claro, para contárselo lo has de tener definido. Entonces tienes que hacer un trabajo previo de querer cómo soy, cómo lo cuento y cómo lo exijo después, ¿no? Otra cosa que funciona siempre muy bien es el entregar responsabilidad, ¿no? Igual que te entregamos la responsabilidad de un valor, te podemos entregar responsabilidades para que tú hagas crecer, ¿no? Es curioso cómo a las personas cuando les das poder, ¿no? En la mayoría de los casos lo toman como una responsabilidad hacia el grupo, hacia la organización, hacia el equipo. Ahí es donde nace el compromiso, ¿no? Donde nace el esfuerzo. Y en ese choque sí tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? Porque hablamos de tenemos compromiso y todo el mundo te dice que sí. Pero el entendimiento de compromiso de unos es este y el otro es este. Entonces, hacen falta lo que yo llamo las charlas que nunca se tuvieron, ¿no? Cómo nos sentamos para hablar de esto y cómo nos encontramos en algún punto. Porque si no, los dos tienen razón y aquí hay un enfrentamiento. Entonces, fíjate que al final estas pequeñas cosas son temas de relaciones humanas, de comprensión, de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, relacionado con formación, que ya sabes que tengo ese vicio de todo llevar la parte de la formación, ¿crees que de alguna forma la formación puede ser un motor para construir una cultura organizativa o que hay alguna forma que contribuya desde el punto de vista de la formación a ello? Sin duda alguna, Juan, por varios motivos, ¿no? El primero es cuando tú construyes una cultura organizacional y especialmente cuando la transformas, lo que estamos diciendo es que vamos primero, o a transformar, lo cual significa movernos de un sitio a otro. Fíjate que no he usado la palabra cambiar, ¿no? He usado transformar porque normalmente un cambio es una pequeña evolución. No, una transformación es parto de un punto de partida y voy a otro radicalmente diferente. En ese proceso, a todos nos va a tocar aprender. Y a todos nos va a tocar que nos enseñen, que nos alimenten, que nos ayuden en ese camino, ¿no? Por tanto, como elemento que va a acompañarnos en ese proceso, va a ser fundamental, ¿no? El segundo es que el proceso formativo, en muchas ocasiones, no solo es externo, ¿no? Tiene que haber una parte externa de la que alimentarte, pero tiene que haber una parte interna, ¿no? En ese movimiento va a surgir algunas personas que desde el primer instante van a resonar con eso, van a conectar con eso. Son personas que tienen un carácter emprendedor y que lo que estamos contando resuena tanto que lo hacen suyo. Estos sin duda se van a convertir en formadores, ¿no? Y a veces son formadores formales, porque no solo tienen el conocimiento técnico, sino que tienen el conocimiento innato, ¿no? Y después a veces son formadores informales, ¿no? Un formador puede ser alguien que da ejemplo. Entonces, el proceso de formación, sin duda alguna,
bien como elemento que me nutre, que me da herramientas, que me ayuda a moverme ese camino, ¿no? Va a ser fundamental. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proceso de formativo, ¿no? Una empresa grande que quiere transformar su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se plantea? Lo primero que se plantea es aprender sobre el cambio, ¿no? Entonces, fíjate que el primer elemento no es empezar la transformación. Vamos primero a entender cómo se hacen los cambios, en qué consisten, cuáles son los pasos, qué necesitamos. Porque si entendemos eso, estaremos más preparados para después decirnos ¿y qué cambio queremos hacer? Si no somos capaces de ver ese proceso, ellos son expertos en lo que hacen, pero no en el cambio. Entonces, lo primero que se plantean es, vamos a formarnos en temas de cambio. Y una vez entendamos, pararemos y diremos, ok, ahora que lo entendemos, vamos a ver qué cambio queremos hacer. Y después veremos cómo. Entonces, fíjate que la semilla de ese proceso es el formador. Si ese formador conecta, si ese formador vibra con eso, si ese formador realmente es capaz de darle las herramientas para que ese camino de claridad lo tengan, lo van a hacer. Porque en este caso es como Google Maps, ¿no? Cuando yo hago un viaje, Google Maps me ayuda a entender el recorrido, las horas que tardaré, los atascos que encontraré, y entonces ya lo acepto, ¿no? No voy a ciegas. Fíjate qué importante es la labor del formador en todo ese proceso de cambio, desde el principio, para empezar a mover, pero durante todo el proceso como elemento, primero, vertebrador de la transformación y segundo, como elemento que alimenta, que nutre, que da herramientas para que ese cambio se pueda dar. ¿Y tú crees que, porque claro, cuando empiezas un proceso formativo a veces puede ser alguien dentro de la empresa o puede ser alguien externo, pero si hablamos que además el proceso formativo está orientado un poco a generar transformación, ¿no? O sea, quizás en esa parte inicial de explicar cómo funciona el cambio, otra más avanzada, ¿crees que es relevante prestar atención también a la elección del formador y no pensar solo en los conocimientos o la competencia técnica que pueda tener? Eso es fundamental. Fíjate, un formador, yo creo que lo notas enseguida, ¿no? Hay formadores que cuando cuentan, lo cuentan con pasión. Y todos más o menos en algún momento nos ha tocado hacer formaciones de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, rechazo todas las formaciones que no conectan conmigo. No es porque no pueda hacerlas, pues porque creo que habrá otros que lo harán mejor. Hay temas que cuando me llegan digo, ¿soy capaz de hacerlo? Sí. ¿Soy capaz de prepararlo? Sí. ¿Tengo cierta experiencia en esto? Sí. Pero es que no me apetece. Y entonces le voy a dar el conocimiento, pero no le pondré el alma, ¿no? Entonces, sobre tu pregunta, el formador es fundamental. Tiene que saber, pero tiene que conectar. Porque el poder de las palabras no está tanto en lo que yo sé, está en cómo lo cuento, desde dónde lo cuento. Y cuando algo te apasiona, nace una magia. Y es que las palabras que usamos conectan de otra manera con el receptor. Y aunque sea de forma inconsciente, él lo percibe. Por tanto, qué importante es no solo asegurarte que a quien contratas tiene esa capacidad técnica que tú quieres desarrollar o esa experiencia, sino que realmente es algo que le resuena, que si tiene experiencia en eso, mejor, pero que vibra, ¿no? Que es capaz de luchar, ¿no? Ahí es donde empezamos a comunicar, ¿no? Cuando hago cursos por ejemplo, de comunicación, hablamos siempre de dos palabras, ¿no? Informar y comunicar. Informar son datos. Entonces, igual que yo informo, tú me puedes pedir un curso, yo te informaré de lo que tienes que hacer. Y comunicar es cuando se produce ese diálogo bidireccional donde además de poner datos, de poner razón, le pongo emoción, le pongo relación. Y esa parte solo la puedes poner si tú vibras con eso. Entonces, una vez más, fundamental elegir a un formador que vibre con eso, porque entonces el éxito está asegurado. Bueno, esta vibración de la que comentas, en tus charlas sueles hablar de liderar con propósito. No sé si liderar es la palabra adecuada para un formador, pero propósito quizás es lo que está conectado con lo que estás diciendo, ¿no? Con la vibración. ¿Cómo un formador se puede trabajar a sí mismo? O bueno, que puede ser a veces eligiendo, simplemente decidiendo qué quiere hacer y no quiere hacer. Porque de alguna forma está trabajando su propósito, potenciando. Si empieza a excluir y a centrarse en unas cosas, supongo que lo trabaja, pero cómo el propósito eso puede ayudar a los formadores a ser mejores docentes y cómo ellos, si a veces tienen sus dudas o a veces hay, bueno, muchas razones que pues a veces pues, de que no tienen
tienen más ofertas de un tipo de formaciones que de otras, ¿no? Y a veces no es que puedan elegir. Pero ¿cómo pueden trabajar el propósito para mejorar en esa conexión con los alumnos, ¿no? Con quien les escucha? Vamos a empezar por la segunda parte, ¿no? Que has dado en un punto muy, muy importante, ¿no? Yo tengo pasión por una serie de cosas, pero me llegan unas formaciones que no son las que me apasionan, ¿no? Pero tengo que vivir de algo. ¿Significa eso que las voy a rechazar todas? No, ¿no? Siempre tenemos que recordar la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow empieza con las condiciones básicas, ¿no? La supervivencia, claro. Si resulta que lo rechazo todo porque no me llega nada con lo que vibre, me voy a morir de hambre. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces, primero, aunque me lleguen cosas, las voy a aceptar si esa es mi situación. Segundo, si la acepto, lo que tengo que procurar es sumergirme en eso, ¿no? Convertirme en eso, ¿no? Incluso no solo recoger la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? ¿O yo qué hago, ¿no? Cuando me ha tocado un tema de estos. Para prepararme la presentación, me nutro de los conocimientos que ya tengo y los que me faltan, pero especialmente hablo con gente especialista en eso. Tengo distintas conversaciones con personas que son especialistas en eso. ¿Para qué? Para nutrirme de su pasión, para alimentarme, para hacer la mía. Y a veces, curiosamente, he descubierto cosas que, wow, yo esto nunca lo había mirado así. Y eso me abre a poder empezar a apasionarme por eso, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es convertirme como en un actor que tiene que vivir el personaje. No solo es serlo, sino vivirlo, ¿no? Entonces, eso es una primera línea. La segunda, ¿no? Tú me preguntabas, ¿cómo pueden encontrar ese propósito, ¿no? Claro, esto es una reflexión, ¿no? Una reflexión de vida de la persona, ¿no? Yo desde hace muchos años tengo como un mantra, ¿no? Siempre que he trabajado en empresas, tenía un mantra, ¿no? El primer año para aprender, lo que se me está pidiendo, ¿no? El segundo año para hacerlo lo mejor posible, el tercer año para hacerlo excelente y después de 3 años paro, ¿no? Paro y analizo y reflexiono. Y miro hacia atrás y miro hacia adelante. Si lo que viene por delante... Primero paso cuentas, ¿no? De mi pasado. ¿Para qué? Para aprender del pasado y en el futuro hacerlo mejor. Pero, y muy interesante, miro hacia el futuro sobre lo que en el sitio donde estoy, qué es lo que me está ofreciendo. Si me ofrece más de lo mismo, es como siempre he sentido que mi vida se estancaba, ¿no? Y puede estancarse un tiempo, pero cuando se estanca permanentemente te quedas ahí pegado. Y eso para mí ha sido siempre muy malo, ¿no? O lo he considerado así. Entonces, claro, encontrar tu propósito es detenerte de vez en cuando y revisar y preguntarte, ¿para qué estoy aquí, no? Yo tengo la creencia de que en esta vida no vengo a trabajar. O sea, a mí yo no he venido aquí solo para trabajar y ganar un dinero y comprar una casa enorme. Hombre, si la tengo mejor. Pero este no puede ser el propósito de mi vida. Hay gente que eso lo hace a un propósito, perfecto, pero para mí no. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, digo, ¿entonces para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida, no? ¿Acumular dinero para ser el más rico del pueblo, del cementerio? Pues bueno, hay gente que quiere ser eso, yo no. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero dejar? ¿No? Hay un ejercicio muy potente y es imaginarte por un instante que vas a un funeral, ¿no? Y que cuando llegas a ese funeral te das cuenta que es tu propio funeral, ¿no? Entonces reflexiona sobre lo que ves a tu alrededor. ¿Qué semillas has dejado, ¿no? En tus amigos, en tus compañeros, en tus familiares? ¿Es eso realmente lo que quieres dejar? Porque ahí estás a tiempo para empezar a darte cuenta de qué legado quieres hacer, ¿no? Todos dejamos un legado. Entonces, el propósito va ligado con el legado que nos gustaría dejar. No significa que lo consigamos, pero al menos nos enfoca hacia eso, ¿no? Y hay una forma muy fácil también, ¿no? Y es, ¿qué cosas son las que te hacen vibrar? ¿Dónde cuando haces eso dices, wow, aunque no me pagasen lo haría igualmente? Porque ahí es donde está tu propósito, seguramente. O está muy cerca, ¿no? Cuando te tienen que pagar y cuanto más te tienen que pagar para que lo hagas, más lejos está de tu propósito, ¿vale? Entonces vamos a buscar como los dos extremos, ¿no? Y ahí puedes empezar a indagar, pero sí que es interesante el conectar. ¿Y para qué te va a servir? Te va a servir primero para empezar a potenciar aquello que tú quieres que te llegue, ¿eh?
porque si no sé dónde voy, nunca llegaré a ese destino. Entonces, ¿qué tengo? Me están llegando formaciones que al final me aburren, son siempre las mismas, no acabo de vibrar. Ok, las necesito, pero ¿dónde quiero ir? ¿Eh? Esa mirada de ¿dónde me gustaría estar dentro de 5 años? ¿Haciendo qué? ¿Qué tipo de formaciones? Pues empiezo a sembrarlas. Y cuando empiezo a sembrarlas, es como la ley de la atracción. Cuando empiezas a sembrar las cosas mágicamente, poco a poco, empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque le he puesto una intención, le he puesto una energía, le he puesto una ilusión. Cuando hablo con otros, no le hablo de lo que hago, le hablo de lo que me gustaría hacer. Y la pasión que le pongo, en algún momento llegará a resonar con otros y me terminarán contratando. Y eso empezará a balancearse, ¿no? Es un proceso de vida. Interesante. Estaba yo cuando, lo has dicho ahora, la ley de la atracción, pero estaba yo pensando, tengo aquí, estoy en la sala de la oficina, tengo justo ahí el libro, El secreto, no sé, que es un bestseller muy americano, pero que en el trasfondo a mí me parece súper interesante. No sé si tú, supongo que decías la ley de atracción, has profundizado, has conocido algo de... Sí, a ver, para mí El secreto es un libro marketingiano, ¿no? Sí, 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 Hay un gran totalmente. riesgo que es, bueno, yo me espero aquí esperando que la vida me traiga todas las cosas, ¿no? Claro, esa es una interpretación que en mi prisma no es la correcta, ¿no? Tiene que ser una espera activa, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Pide y se te dará. Es un libro previo al secreto y todo esto, de mucho menos éxito, pero habla de esto, ¿no? Habla de esa ley de la atracción la haces a través de la vibración, ¿no? Las personas, empieza a haber libros que hablan de física cuántica, ¿no? Sobre la ley de atracción. Lo que te dice es, las personas, la vida es vibración, ¿eh? Somos moléculas que vibran. Y lo que te das cuenta es que cuando vibras a la misma vibración, te conectas. Cuando no, te tensionas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy sometido solo a ser un esclavo de lo que llego, pues bueno, vibro de una manera. Cuando yo empiezo a tener claro lo que quiero, empiezo a generar una cierta vibración que empieza a conectar con las personas, ¿no? Entonces, fíjate, el proceso es primero pide, pero date cuenta de lo que pides, ¿no? Porque, cuidado, porque si te llega, ¿cuántas veces pedimos cosas y decimos, no, esto no es lo que yo quería realmente, ya, el problema es que he pedido mal, ¿no? Y tal vez tenía que haber pensado un poco más. Entonces, la ley de la atracción está muy conectada con saber dónde voy, saber elegir bien y pedir bien y hacer cosas activamente para que esa vibración llegue, ¿no? Pero claro, no es eso de, uy, fantástico, ya sé lo que quiero, me esperaré en casa hasta que... No, eso no va a pasar nunca, ¿no? O si te pasa, pues felicidades. Escribe un libro y ya está, ¿no? Pero que tienes que ser activo, ¿no? Y ahí conecta una vez más con esa conexión interna, ¿no? Con lo que decíamos al principio, ¿no? Yo puedo hacer una formación desde la cabeza o desde la cabeza y el corazón. Cuando esa vibración va aquí, no va a la cabeza, va de aquí, ¿no? Y hay algo muy curioso, es que los corazones humanos, cuando tú abrazas a una persona durante un tiempo prolongado, ¿no? 30 segundos, un minuto, las pulsaciones de los dos se sincronizan, ¿no? Poco a poco y terminan sincronizándose a la vez. Esto es ciencia, ¿no? Entonces, eso es una forma para mí de demostrar esa vibración, ¿no? De que conforme vibramos, cuando encontramos otro igual, vamos encajando. De eso va la ley de la atracción, ¿no? Interesante. Solo repite el título del libro. El título se llama Pide y se te dará. Muy bien, pues lo dejamos ahí para quien quien quiera que lo sobre pueda... todo aprender a pedir, ¿no? Hay un dicho que es, Eso. pedí amor, ¿no? Y lo que me dieron fue personas a las que amar, ¿no? Porque no es que te caiga, sino que tú tienes que desarrollarlo. Entonces, si yo pido amor, ok, no es que te lo dé, te doy una herramienta para que tú lo desarrolles y lo tengas. Entonces, por eso, entender bien qué significa eso de pedir. Muy bien. Bueno, quería tocar otro aspecto relacionado con la formación, pero también con la parte humana, ¿no? Con la que empezamos el podcast. Y bueno, a día de hoy cada vez los procesos formativos son más digitales e incluso la presencia humana, o sea, del formador, sea en física, cada vez hay menos formación física, bueno, sigue habiéndolo, ¿no? Pero con presencia, pero hasta la virtual
llega un momento que cada vez parece que la figura se ve más, está casi desaparecida, incluso está como tutor, pero detrás de un correo electrónico, ¿no? No llega a tener ni siquiera Ni a verlo. formación presencial, o sea, presencia virtual. Y bueno, ya no te digo si estamos pensando con todo lo que tenemos ya de la inteligencia artificial y lo que vendrá, ¿no? Que habrá, al final serán hasta avatares y tal. Bueno, pues, ¿qué piensas tú sobre esto y sobre cómo puede influir la deshumanización, por decir así, ya no digo humanización, la deshumanización de los procesos formativos, pues al aprendizaje y a la conexión que hablábamos ahora mismo, de conexión con personas, con máquinas, con tecnologías, no lo sé. Hay un riesgo enorme, ¿no? Hay un riesgo enorme que es que venimos de un mundo que ha sido siempre humano, conectado, presencial, y como todo lo nuevo, pues el ser humano nos vamos al otro extremo para después llegar al punto adecuado, ¿no? Entonces, hay un riesgo innato en todo esto, y es que en unos años toda esa formación se vaya a una inteligencia artificial con unos chatbots artificiales, y nos olvidemos de la parte humana y relacional, ¿no? Yo creo que sin duda alguna, si eso pasa, volveremos al punto adecuado, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Sin duda alguna la tecnología la tenemos que usar. Lo que no podemos es estar de espaldas de la tecnología, ¿no? Otra cosa es cómo la uso con inteligencia y con corazón, ¿no? Hace unos meses leía un estudio que hablaba sobre el impacto que había tenido el teletrabajo, ¿no? Claro, el teletrabajo vendría a ser la misma esencia, como a través de la tecnología nos alejamos para estar todos más cómodos, pero en el camino algo se pierde, ¿no? Entonces decía que el hecho de teletrabajar había hecho perder 4 cosas fundamentales para las personas, ¿no? La primera eran las charlas informales, ¿no? Claro, si yo cojo la formación y la llevo todo al digital, soy yo con la máquina. Lo primero que sucede es que estoy solo, ¿eh? Mientras que si estás en un aula, tienes un grupo, ¿eh? Ese grupo, tan importante es lo que se explica como las vivencias que tengo en el grupo, cómo esas personas me retroalimentan, me dan nuevas miradas, nuevas formas de pensar. Esto me lo acabo de cargar. Me he ido a una situación donde yo estoy con la máquina y solo tengo una línea de pensamiento. Nadie me cuestiona nada. Nadie me retroalimenta. Hasta dónde una máquina me va a retroalimentar y hasta dónde una máquina va a tener realmente la neutralidad para eso, ¿no? No lo sé. Igual algún día las máquinas serán tan humanas que nos sustituirán. Entonces, el riesgo es otro, ¿no? Sí, sí. Lo segundo que decía que se perdían era la conexión energética, ¿no? Hay algo en las personas, especialmente en los de nuestra edad seguro, ¿no? Los más jóvenes no lo sé, porque cuando yo los veo, los más jóvenes que están todo el día pegados al móvil, pues yo creo que están desarrollando una nueva habilidad que nosotros no tenemos, ¿no? Que es el hecho de que por aquí yo puedo tener relaciones, pero ser capaz de sentir una conexión energética. Yo eso no soy capaz de sentirlo, ¿no? Claro, cuando hay ese teletrabajo, esa conexión energética de las personas cuando estamos en un mismo espacio desaparece. En la formación pasa igual, ¿no? Si la formación la hacemos dispersa, aunque sea a través de una teleformación, cada uno estamos en nuestro entorno. Por tanto, no compartimos ni las comodidades o incomodidades del espacio, no compartimos el hecho energético, ¿eh? Todas las personas tenemos un aura, ¿no? Y cuando estamos cerca, estas auras se tocan, se alimentan, se conectan. Ahí suceden cosas que no somos capaces de explicar. En el teletrabajo esas auras no se pueden conectar. Y no hemos desarrollado la habilidad para despertar ese conocimiento, ¿no? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque al final, en la formación, hay una pérdida inmensa. Hay una ganancia. Entonces, creo que hemos de encontrar el equilibrio. El equilibrio entre qué cosas puedo aprender por mí mismo, cómo después puedo trabajar en grupo humano, presencial, y donde ahí está un formador, un dinamizador, y cómo después tenemos unas masterclass donde el profesor cuenta cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la gran revolución es el imaginar nuevas soluciones que nos mezclen
todos los entornos y nos permitan recoger lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Sin perderlo, porque cada uno tiene una parte buena, ¿no? Y eso es lo que nunca deberíamos perder, ¿no? Nunca deberíamos perderlo. No, yo estoy de acuerdo. O sea, el blended que no imaginamos, pero un blended de diferentes formas. Sí. Estabas hablando ahí de presencialidad, vibraciones, ¿no? Que lo que decías es energía, las vibraciones que antes comentábamos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya nos llevamos unas cuantas cosas interesantes y quería ya un poco en la partida de cierre, bueno, me consta y me habéis contado que has viajado al Tíbet, a la India, a Nepal, o sea que has trabajado también tu parte interior y sigues trabajándola profundamente, y un poco querría que compartieses con nosotros un poco qué implican esos viajes y también la actividad que haces, que me consta de meditación, ¿no? Por ejemplo, y cómo te ayuda pues incluso a estas cuestiones que hemos estado hablando de propósito, de conexión, de humanidad. Mira, a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? Lo primero que te aporta es lo que yo llamo líneas de pensamiento distintas, ¿no? Y gracias o debido a la tecnología cada vez es más acusado esto, ¿no? Las redes sociales, nuestros entornos, ¿no? Lo que hacen es aprender de lo que nos gusta y nos bombardean solo lo que nos gusta. Con lo cual, estamos empezando a perder la percepción del mundo. Porque como nos quieren gustar tanto para que compremos, todo lo que no nos gusta lo separan, ¿no? Entonces, fíjate que ahí de tener un mundo holístico donde yo percibo cosas que me gustan menos o que las odio, paso a ver solo por una ventana, ¿no? Claro, lo mismo pasa en la vida real. Yo cuando trabajo en un entorno, el entorno se termina convirtiendo en mí y yo en el entorno. Y eso significa que mis líneas de pensamiento son unas, lo que vibro es uno. Entonces, qué rico es salirte de ahí y buscar algo. Claro, cuando tú sales de Europa y te vas a un país como India o como Nepal, las líneas de pensamiento son totalmente distintas. La sociedad es distinta, las religiones son distintas, la cultura es distinta, el entorno económico es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es saltar de nuestra línea a una nueva. Y claro, la gente dice, no, yo es que he viajado a París, a Francia. Pues es que es lo mismo. Cambias el idioma, pero es casi es una línea paralela, ¿no? Que sí, que tiene algunos rasgos, pero tienes que hacer un gran cambio para poder pensar diferente, ¿no? Entonces tienes que buscar países donde eso sea radicalmente distinto, ¿no? Y Asia, solo por la historia que tienen, por la ubicación, ya la tienen. Entonces, lo que encuentro ahí es, primero, ese cambio de línea de pensamiento. Y ahí eso te regala dos cosas. Uno, la conciencia de lo bueno que tienes en tu casa, pero también cosas interesantes que en mi casa no tengo y que aquí veo y puedo llevármelas, ¿no? Entonces yo lo que iba a buscar en estos viajes era esta línea nueva, esta vivencia nueva, pero especialmente aquellas cosas que ellos hacen o ellos viven o ellos perciben, que después veo cómo me lo llevo y cómo lo puedo adaptar a mi entorno, ¿no? Esto, por ejemplo, lo he practicado desde el mundo empresarial, acudiendo a reuniones pues, de startups. He trabajado mucho con startups de impacto, ¿no? Que son startups que no solo tienen que ser rentables, sino que tienen que generar un bien común, una mejora en la sociedad. Todo esto te ayuda a abrir tu mente. Y cuanto más la abras, es como que tu menú se amplía y después tú decides. Si vivo siempre en el mismo entorno, mi menú es así, y lo que nos pasa a los seres humanos es que cuando somos muy así, no queremos salir de ahí. Nos da miedo, ¿no? Entonces, ¿qué más encuentro en estos viajes, ¿no? Encuentro espiritualidad, ¿no? Sin duda, cuando tú llegas a Nepal, ¿no? A Katmandú, o cuando llegas a Delhi, es una transformación. Hay algo en el aire. Son países donde hay una espiritualidad inmensa, ¿no? Si no recuerdo mal, India es el país donde más religiones conviven. Y digo conviven porque no luchan, ¿no? Entonces tú, depende de la zona de la India que visitas, hay una zona de la India que es cristiana, es mayoritariamente cristiana, hay otra zona que es mayoritariamente musulmana, hay otra que es mayoritariamente hindú, hay otra zona que es mayoritariamente budista, pero y además hay otras
subreligiones que están por ahí, pero hay muchísimas, ¿no? Entonces todo esto genera un entorno energético donde tú de alguna forma te abduces, ¿no? Te sumerges. Y eso es rico para desconectar de tu mundo. Y ahí empieza un viaje para encontrarte a ti. ¿Por qué? Porque has salido de tu pequeño mundo controlado, conocido, y te han llevado a un escenario que todo es distinto, ¿no? Y ahí puedes empezarte a preguntar sobre tu propósito. Tendrás una mentalidad más amplia sobre tu propósito, ¿no? Entonces yo básicamente lo que hacía allí era ir a conocer, ir a estar muy receptivo a estas diferencias, a descubrir cosas buenísimas que pueden tener y apreciar más cuando vuelvo lo que tengo aquí, ¿no? Algo tan sencillo como agua caliente o agua abundante, allí no es tan abundante ni tan caliente. Y como esto, muchas más, ¿no? Y después lo que siempre hacía eran retiros de meditación, ¿no? Porque ya que el entorno favorece esa espiritualidad, vamos a sumergirnos para desde ahí nutrirnos, ¿no? Entonces eran retiros de silencio, de meditación, y me servía para desconectar de la vorágine del mundo, ¿no? Aquí en Europa todo va muy deprisa, hay mucho estrés, no hay tiempo para nada. Allí es mucho más caótico, pero es mucho más tranquilo, ¿no? Entonces yo lo aconsejo vivamente, ¿no? El tener experiencias de este tipo para volver de otra manera, ¿no? Y todos aquellos, bueno, que a veces pues puedes viajar de vez en cuando y a veces no tan lejos a menudo. Sé que practicaste yoga y que ahora haces meditación también. Te pregunto, como alguien que he sentido curiosidad, que soy, ya sabes, siempre corriendo de un lado para otro y no sé si eso aportaría o no, pero ¿qué aporta o sea, la meditación en casa, donde sea, en tu entorno, en tu día a día, qué puede ayudarnos dentro de todo lo que hemos hablado, del propósito o incluso de otras cuestiones? Te ayudan muchas cosas, Juan. Te ayuda primero a poner en orden tus ideas, ¿no? Cuando tú meditas, lo primero que estás diciéndote es que me reservo un tiempo para mí. Más allá de lo que suceda afuera, es un tiempo para mí, para estar yo conmigo, ¿no? Y ahí empiezas a mirarte hacia adentro, a conectar contigo. Estamos tan hacia afuera en la vida, en el trabajo, en las formaciones, en las relaciones, el tiempo, ¿no? Entonces, ahí empieza un cambio de paradigma, ¿no? Lo segundo que te aporta en esa conexión contigo es, en mi caso, te aporta como energía, te prepara, ¿no? Yo medito por las mañanas a primera hora y eso me prepara para el día, ¿no? ¿Cuánta gente conozco que se levanta ya con prisas, pie al suelo, ducha, tal, y ya salgo, ¿no? Claro, ya estas personas polarizan la vida entre la cama para descansar y una actividad frenética el resto del día, ¿no? Claro, si yo me levanto, me ducho, tal, o antes de ducharme, medito, estoy dándome un tiempo para mí, cojo energía, me preparo, vivo el día de otra manera. Yo, bueno, después desayuno tranquilamente en casa, aunque me tenga que levantar media hora antes. Y eso sí, cuando he terminado, empiezo la carrera. ¿Cuál es la diferencia? Que es una carrera consciente, ¿no? Yo soy consciente, intento regular, a veces se me escapa, ¿no? Pero intento regular hasta dónde. Claro, en las formaciones esto es súper importante, ¿no? Las formaciones para mí cada vez son menos un maestro que te enseña, sino que es un maestro que te nutre, una persona que dinamiza y con la inteligencia del grupo, el dinamizador y maestro es el que ayuda a terminar de sacarle punta. Porque entonces no es una línea en este sentido, ¿no? Es una línea bidireccional, ¿no? Y no hay nada como que uno se dé cuenta por sí mismo de las cosas. Cuando yo me doy cuenta de las cosas, las hago mías y tienen más fuerza que si alguien me cuenta cómo hacerlas. Ahora, el maestro, el profesor, es el que ayuda a encauzar el camino para que tú lo descubras, ¿no? Entonces, claro, para hacer eso tienes que tener presencia. Y presencia es saber estar, saber alejarme por un momento de ese rol que me ha tocado para también poder ser alumno en un instante determinado o ser un observador externo de lo que está pasando. Claro, esto o tengo una serenidad y una calma muy grande o no lo conseguiré. Y más si me apasiono tanto con mi rol de maestro que me olvido del resto. No. Entonces,
tenemos una herramienta más que es el mindfulness, ¿no? Sí. Mindfulness, en el fondo, es una forma de meditación o de despertar de la conciencia activo, ¿no? Y son pequeños juegos, ¿no? La comida. La comida puede ser un momento meditativo. La ducha. Hay gente que en la ducha, tal como se está duchando, ya está pensando lo que va a hacer el día. Calma, amigo. Si tienes 24 horas por delante, disfruta el agua. No sienten ni el agua, son robots, ¿no? Disfruta el agua, disfruta cómo te acaricias la piel, cómo te enjabonas. Esta conciencia te ayuda después en el día a día, en cómo formo, en cómo pregunto, en cómo paro, en cómo cambio mi energía en un momento determinado, o cambio mi velocidad de la voz, o cambio mi acentuación, o hago una pausa. Fíjate, esto es conciencia. Si no, estoy metido en la vorágine. Entonces, súper recomendable el que quien pueda y quiera, al menos lo pruebe, ¿no? Haga un vermut a ver qué le parece. Yo es una de mis asignaturas pendientes, pero al menos en su momento del yoga, ¿no? Decían, pero bueno, te digo que lo que sí yo, no digo si es tanto relajar, pero yo que voy a correr habitualmente 3 días a la semana, 1 hora, hora y pico, la hora de correr sí que es mi hora de... Aparte corro ahora al lado del mar, en zonas casi con poca gente, llueva, no llueva, lo que sea. ¿Qué pasa? Que a veces vengo al revés, vengo revolucionado. No solo meditar, vengo con más cosas que con las que, de hecho, y me grabo, ¿no? Para acordarme, pero bueno, es lo que así un poco me sirve de liberación de esa Claro, energía. cada uno tiene que encontrar su camino. Sí, sí. Bueno, pues ha sido todo yo creo que muy interesante y para terminar te pediría, pues si quieres dar algún consejo a formadores o incluso a empresas relacionado con lo que hemos hablado, alguna cosa que digas clave que a lo mejor pueda servirles como inicio de algo, Yo creo pues que para formadores y para empresas, para ambos, ¿no? La curiosidad, ¿no? La curiosidad creo que es un elemento fundamental para la vida moderna, ¿no? Si no tenemos curiosidad, no somos capaces de ver cosas nuevas, ¿no? Y más cuando las máquinas nos dirigen cada vez más hacia donde ellas quieren, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no? Y además la curiosidad es un elemento innato de los niños. Entonces, si ponemos intención en jugar y despertar esa curiosidad nos nutre, nos alimenta, nos ayuda a ver distintas realidades. Eso sí, siempre sin juicio. La curiosidad no tiene juicio. La curiosidad busca, ¿no? Entonces, yo el consejo que daría, o más que dar un consejo, es algo que a mí me funciona, ¿no? Es ser curioso. Y esa curiosidad, en mi caso, conecta con los libros. A mí me encantan los libros. Mi padre le encantaban los libros. Yo tengo recuerdos fantásticos de mi padre yendo a librerías. Ese olor de los libros, para mí es, siempre que puedo y paso por una grande, me entro. Sin ninguna intención, por curiosidad. Y muchas veces salgo con algún libro, ¿no? Claro, pues me los leo. Y te nutres de eso, ¿no? Pero ahí surgen ideas, ¿no? Y estamos en un mundo en ebullición, ¿no? Esta sería la primera, ¿no? La segunda, para mí está relacionado con la cultura. Y cuando hablamos de cultura organizacional, al final estamos hablando de la cultura que tengo yo en mi vida, ¿no? En el fondo es lo mismo. Pasa que es a otro nivel, ¿eh? Es mucho más fácil de gestionar. ¿Cómo hago yo las cosas, no? Porque solo estoy yo conmigo mismo, ¿eh? Entonces, el darnos cuenta, el prestar atención a cómo hacemos las cosas, ¿no? Veo una sociedad, sobre todo en los jóvenes, donde cada vez abundan más personas muy inconscientes, ¿no? Y desde esa inconsciencia resulta complejo, ¿no? Porque todo sucede pues porque voy como despistado por la vida, ¿no? Entonces, qué importante es prestar atención, despertar la conciencia, preguntarse cuál es mi cultura, cómo soy, de qué manera he venido al mundo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí, ¿no? Y sobre todo, autoconocimiento, ¿no? El conocerse a uno mismo, ¿eh? Conócete a ti mismo y conocerás el mundo, ¿no? Estamos volcados hacia conocer el resto y somos los grandes desconocidos, no nos dedicamos tiempo a saber cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, por qué somos así, qué creencias nos limitan, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues yo creo que muy interesante. Ya has dejado, yo creo que aquí muchos temas para reflexión y para el trabajo de quien quiera ponerse con ello. Has nombrado libro y digo, me acuerdo yo que aparte compré tu libro ya hace mucho, uno de los que tenías, pero juraría que sacaste otro más tarde, ¿no? Es por si alguien tiene interés en mirar. Bueno, tengo el libro que publiqué, se llama Diseña tu futuro, Diseña tu ser feliz futuro. en el trabajo es posible.
y habla sobre cómo cada persona, en el fondo, tenemos la capacidad de decidir nuestro destino. Si somos conscientes y trabajamos para ello, la intención que decíamos antes y el pide se te dará, y sigue estando ahí, lo siguen vendiendo, ¿no? Sí. Y ahora tengo uno que aún no se ha publicado, yo creo que saldrá a principios de año, que va a hablar sobre temas de... Es un libro mucho más práctico y habla sobre temas de liderazgo, de cómo llevar tus equipos, ¿no? Evidentemente está enfocado a la practicidad, a herramientas, a cosas muy concretas, ¿no? Desde cómo puedo aprender a mirarme y conocerme un poquito y cómo desde esa mirada aprendo a ver a los demás. El poder de las preguntas, qué importante es hacer preguntas, ¿no? No sabemos hacer preguntas. Las preguntas conectan con esa curiosidad, ¿no? De los niños, ¿no? Y si te fijas, un niño hace preguntas que a veces dices, qué absurdo, ¿no? Qué pensamientos tan grandes que tienen los niños, ¿no? Cuando somos mayores parece que nuestra razón nos encaja en cosas muy racionales, ¿no? Y no nos dejan soñar, ¿no? Entonces, qué bonito y qué bueno es soñar, no pensar en grande. Entonces, lo voy a publicar, pero aún no tengo el título. Vale, me va a hacer falta, yo me lo noto, me lo anotaré, aunque bueno, sé que contactando contigo voy a estar seguro, sí, me podéis encontrar en redes sociales, sí. Buscando Jaume Gurt, me encontráis, voy publicando cosas sobre todos estos temas y os atenderé siempre que necesitéis algo. Muy bien, Jaume, pues ha sido un placer estar hoy contigo aquí. Yo creo Igualmente, que toda la gente que nos escucha pues van a sacar muchas cosas de interés para aplicar y para, bueno, muy profundas, más profundas quizás de los más profundos que hemos tenido hasta ahora en podcast, ¿no? Y nada, desear que a ver si nos podemos ver en breve y que sea presencialmente para que podamos vibrar también juntos, ¿no? Intentamos hacer una escapada a Santiago que además es mi apóstol, o sea que sí, lo llevo, sí, fíjate, lo llevo en el llevo la cruz en el móvil, o sea, mira, la cruz de Santiago la llevo conmigo siempre. O sea que gracias por invitarme y gracias a todos y sed felices porque venimos a ser felices esta vida. Nos vemos, chao. Chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Inscríbete en la newsletter de wekab.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.